En una Irlanda envuelta por la niebla y el misterio, donde los vientos del norte azotaban los campos y los monasterios parecían ruinas silenciosas de un pasado glorioso, nació, hacia el año 1094, un niño destinado a desafiar el curso de la historia. Su nombre era Mael Maedoc Ua Morgaer, aunque el mundo lo recordaría con un nombre más sencillo y sagrado: San Malaquías. La Irlanda de su tiempo era una tierra dividida entre la devoción y la decadencia. Las antiguas glorias monásticas, cuna de sabiduría y oración, se encontraban heridas por siglos de guerras tribales y por las cicatrices que los invasores vikingos habían dejado. La Iglesia, antes faro de cultura y fe, había caído en un letargo. Las costumbres cristianas se mezclaban con tradiciones paganas. Los ritos se habían desviado del camino romano, y la disciplina del clero se desvanecía bajo el peso de la desidia. En medio de esa penumbra, Dios sembró una chispa, un niño de mirada serena, cuya alma parecía estar hecha de silencio y fuego. Desde muy joven, Malaquías mostró un corazón distinto. Mientras otros niños se dejaban arrastrar por los juegos o las disputas, él buscaba la quietud de los prados, el murmullo del agua, el eco de las campanas que aún resonaban en iglesias semiderruidas. En su interior, algo latía con fuerza, una llamada. No era una voz que se oyera con los oídos, sino una certeza que nacía del alma, una urgencia que decía: hay algo que restaurar, algo que sanar. Su padre, que servía como maestro de los clérigos locales, vio en él una inteligencia aguda y un espíritu disciplinado. Pero más allá del estudio, lo que lo diferenciaba era su compasión. Los pobres lo buscaban, los enfermos encontraban consuelo en sus palabras, los ancianos decían que aquel niño tenía la calma de los antiguos santos de Irlanda. A los 15 años, bajo la guía del sabio y piadoso San Celso Celsus, arzobispo de Armagh, Malaquías comenzó su formación en las Escrituras, en la liturgia y en la oración profunda. Celso, que era un hombre de gran discernimiento, vio en aquel joven no solo talento, sino una fe ardiente, una pureza sin fisuras. Fue él quien lo introdujo en los caminos de la renovación espiritual, mostrándole la necesidad de una iglesia reformada, libre de ambiciones terrenales, fiel a Roma, centrada en la caridad y en la verdad. Los años de estudio se convirtieron en años de fuego interior. Cada día, mientras el sol se filtraba entre los muros de piedra de Armagh, Malaquías meditaba sobre el Evangelio, sobre la vida de Cristo y sobre el dolor de su tierra. Sentía que la fe irlandesa necesitaba ser despertada de un sueño largo y triste. No podía aceptar que los templos se convirtieran en refugios de ambición, ni que la liturgia se mezclara con supersticiones. Cuando fue ordenado sacerdote, en 1119, no lo hizo con orgullo, sino con un temblor profundo. Sabía que aquella ordenación no era el final de un camino, sino el principio de una guerra silenciosa. Su corazón ardía, pero también temía. ¿Cómo restaurar lo que está roto? ¿Cómo encender de nuevo la llama en un pueblo que ya no cree en su propia luz? Fue entonces cuando decidió emprender su misión. Comenzó a recorrer aldeas, a pie, cruzando ríos y montes, predicando con sencillez, curando con oración, escuchando el sufrimiento de los humildes. Las gentes, al verlo, decían que su presencia traía paz. Su voz era suave, pero sus palabras tenían la fuerza de un trueno. Allí donde llegaba, los corazones endurecidos se ablandaban, los enfermos sentían alivio y los escépticos se inclinaban ante su fe. Su vida se volvió un testimonio vivo de servicio. No buscaba poder ni reconocimiento. Dormía en los suelos de las celdas monásticas, comía con los pobres, se vestía con una túnica sencilla y dedicaba largas horas a la oración nocturna. Dicen que muchas veces lo encontraron de rodillas, solo, en medio de la oscuridad, con las manos alzadas al cielo, pidiendo perdón por su pueblo. Pero su misión no tardó en despertar oposición. La reforma que predicaba tocaba intereses poderosos, clérigos acostumbrados al lujo, nobles que controlaban las tierras eclesiásticas y costumbres paganas que aún sobrevivían entre los campesinos. A muchos les resultaba incómodo aquel joven sacerdote que hablaba de pureza, de disciplina y de obediencia a Roma. Algunos lo llamaban fanático, otros soñador. Sin embargo, él no respondía con ira.
Sonreía y decía: «No vine a condenar, sino a encender». Con el tiempo su fama de santidad comenzó a crecer. En los caminos se contaban historias de curaciones y de signos misteriosos. Un ciego que recobró la vista después de recibir su bendición, una tormenta que se detuvo tras su oración, un niño moribundo que despertó al contacto con su mano. Pero Malaquías no atribuía nada a sí mismo. Decía siempre: «No es mi poder, es la misericordia de aquel que me envió». En 1123, bajo la protección de San Celso, fue nombrado abad de Bangor, un monasterio que llevaba décadas en ruinas. Lo que otros veían como un castigo, él lo tomó como oportunidad. Cuando llegó al lugar encontró solo muros destruidos y unos pocos monjes cansados y desanimados, pero su espíritu no conocía el desaliento. Día tras día, reconstruyó no solo los edificios, sino las almas de quienes lo rodeaban. Reinstauró la oración, el trabajo manual, la lectura espiritual. En poco tiempo, Bangor volvió a ser un faro de luz. Fue allí donde comenzó a formar a jóvenes discípulos, inspirándolos a vivir con fervor y disciplina. Les enseñaba que la santidad no es privilegio de unos pocos, sino el llamado de todos. Les hablaba de Cristo como un amigo cercano, de la Virgen como madre tierna, y de la Iglesia como el hogar donde el alma encuentra descanso. Pero el horizonte de Dios para él era aún más amplio. En 1124, el arzobispo Celso lo envió a Down como obispo. Su tarea: restaurar la fe y la obediencia en una diócesis que se había apartado del camino. Allí enfrentó nuevos desafíos, nuevas resistencias, nuevas pruebas, pero también allí su figura comenzó a brillar con una intensidad imposible de ocultar. Fue entonces cuando surgió un hecho que marcaría su destino: el llamado de Armagh, la sede primacial de Irlanda, sumida en el caos y la corrupción. Los poderosos se habían apoderado del título arzobispal y lo transmitían como herencia familiar. El pueblo vivía confuso y dividido. Malaquías sabía que aceptar ese cargo sería entrar en el corazón mismo del conflicto. Sabía que su vida podría estar en peligro, pero su respuesta fue inmediata: «Si Dios me llama, ¿cómo podría negarme?». Y así, con la humildad de un siervo y la valentía de un profeta, emprendió el camino hacia Armagh. No llevaba riquezas, ni guardias, ni honores, solo una cruz de madera y un corazón encendido. Al llegar encontró la catedral tomada por los enemigos de la Reforma. Las puertas estaban cerradas. Él se arrodilló frente a ellas, oró en silencio y dijo: «Señor, abre las puertas de tu casa». Aquella noche, cuentan las crónicas, una tormenta sacudió los cielos. Los truenos resonaron sobre la ciudad, y al amanecer las puertas de la iglesia se abrieron. Los fieles, asombrados, vieron entrar a aquel hombre descalzo, vestido con una túnica gastada, que avanzaba hacia el altar con el rostro iluminado. Desde ese día, muchos comprendieron que algo nuevo había comenzado. San Malaquías, el niño de mirada serena que había crecido entre ruinas, se había convertido en el pastor que traería de nuevo la luz a Irlanda. Y aunque el mundo aún no lo sabía, su nombre quedaría grabado para siempre entre los que se atrevieron a escuchar el llamado de lo imposible. Antes de adentrar en esta travesía, me encantaría escuchar tu voz. ¿Conocías ya la inspiradora vida de San Malaquías? ¿Sabías que su nombre está unido a prodigios, gran realizaciones y milagros increíbles? ¿Has experimentado alguna gracia o bendición a través de su intercesión? Cuéntame en los comentarios. Leeré cada uno con cariño y te regalaré un corazoncito en tu mensaje. No olvides dejar tu like, suscribirte al canal y compartir este video con tus amigos para que juntos sigamos creciendo en fe. La batalla invisible y el testimonio del sacrificio. La historia de San Malaquías alcanza su punto más intenso cuando, después de haber reconstruido la fe en Bangor y Down, es llamado a enfrentar su misión más peligrosa: la reforma espiritual de toda Irlanda. Aquella no era una tarea visible, de batallas con espadas ni conquistas materiales. Era una guerra invisible, más dura y más profunda, donde el enemigo no se veía en los campos de batalla, sino en los corazones endurecidos, en la corrupción de las costumbres, en la tibieza de los que habían olvidado el fuego del Evangelio. El arzobispo Celso, ya anciano y debilitado, veía en Malaquías no solo a su discípulo más fiel, sino a su sucesor natural. Antes de morir,
Lo bendijo con lágrimas y le confió la misión de devolver la pureza a la sede primacial de Armagh, la ciudad donde el cristianismo irlandés había nacido, pero que ahora estaba corrompida por la ambición y el orgullo. En su lecho de muerte, Celso le dijo con voz débil: «Hijo mío, la iglesia está enferma, pero si tú mantienes la fe, la curación vendrá. Ve, y que Dios te dé la fuerza para sostener el peso que yo ya no puedo llevar». Malaquías aceptó aquella carga con humildad, sabiendo que lo esperaba un terreno hostil. Los poderosos de Armagh habían convertido la sede episcopal en una herencia familiar, transmitida de tío a sobrino, ignorando toda ley eclesiástica. El título de arzobispo se había transformado en un trofeo político, y el pueblo ya no sabía distinguir entre lo sagrado y lo profano. Cuando Malaquías llegó a Armagh, no fue recibido con flores ni con cánticos, sino con muros cerrados y miradas de desprecio. El usurpador Muirchertach, un noble de sangre violenta, había tomado posesión del cargo y se negaba a abandonarlo. Las calles murmuraban, los monjes temían y los fieles se dividían. Pero el nuevo pastor no retrocedió. Entró en la ciudad con la serenidad de quien no busca su propio honor, sino el de Dios. Llevaba en sus manos una cruz de madera, símbolo de su autoridad espiritual, y caminó hasta las puertas de la catedral. Allí se arrodilló sobre la piedra fría y oró durante horas. No pidió venganza, sino luz. No rogó poder, sino fortaleza. Los días siguientes fueron de enfrentamientos silenciosos, de discusiones con los clérigos locales, de amenazas veladas. En varias ocasiones intentaron hacerlo desistir. Incluso hubo quienes planearon su muerte. Pero Malaquías no se dejó vencer por el miedo. En lugar de responder con violencia, respondió con santidad. Visitaba los barrios pobres, consolaba a los enfermos, enseñaba a los niños a rezar, y cada noche, mientras el resto dormía, permanecía en vela ante el altar, suplicando por la conversión de su pueblo. En 1142 estableció la abadía de Mellifont, la primera casa cisterciense en Irlanda. Los monjes la construyeron con sus propias manos, entre piedras y barro, mientras él los guiaba con palabras de aliento. En poco tiempo, aquel lugar se convirtió en un oasis de silencio y pureza espiritual. Las oraciones de los monjes se elevaban como un canto de esperanza por toda la isla, pero ni siquiera allí la paz era completa. La nobleza local, temerosa de perder poder, comenzó a difundir rumores. Decían que Malaquías era un instrumento de Roma para destruir las tradiciones irlandesas, que su obediencia al Papa era traición, que su austeridad era fanatismo. Una vez más, el santo fue atacado no con espadas, sino con palabras, y, como siempre, respondió con humildad. En una carta escrita poco antes de partir a Roma, dejó estas líneas que aún conmueven por su claridad. No temo a los enemigos visibles ni a los invisibles. No temo al fracaso ni a la muerte. Solo temo ser tibio en el amor de Cristo. Aquel viaje a Roma era una peregrinación de obediencia. Quería llevar personalmente a Inocencio II, el Papa de entonces, los informes sobre la situación de la Iglesia irlandesa y obtener su bendición para consolidar la reforma. Cruzó el mar en medio del invierno, soportando tempestades y frío. Muchos de sus compañeros pensaban que no sobreviviría al viaje, pero él respondía con serenidad: «Si muero en el camino, moriré yendo hacia Roma, el corazón de la Iglesia. No hay destino más bendito». Cuando llegó a la ciudad eterna, el Papa lo recibió con afecto y admiración. Malaquías habló con humildad y claridad, relatando las luchas, los logros y los peligros. Inocencio, conmovido, lo abrazó y dijo: «Hijo mío, tú eres una llama que ilumina el norte. Irlanda renacerá por tus manos». Durante su estancia en Roma, Malaquías visitó las tumbas de los apóstoles y oró largamente ante la de San Pedro. Allí, en el silencio de la basílica, se dice que tuvo una visión. Una luz intensa descendía del altar y una voz le susurraba: «Tu obra está cumplida, pero tu descanso aún no ha llegado». De regreso a Irlanda, continuó su labor con la misma pasión. Fundó nuevas comunidades monásticas, instruyó a jóvenes sacerdotes, visitó enfermos y pobres. Su vida se convirtió en un constante ofrecerse. Ya no dormía más de unas pocas horas, y sus fuerzas se debilitaban, pero su corazón parecía crecer en amor y entrega. Allí,
En la quietud del monasterio, el cuerpo de Malaquías finalmente se rindió. Tenía solo 54 años. Pasó sus últimos días rodeado de oración, en silencio, mirando al crucifijo. A su lado, Bernardo escribió después: «Nunca vi a un hombre morir con tanta paz. Parecía que su alma se deslizaba suavemente hacia el cielo como el suspiro de una brisa. Así fue su batalla invisible, no contra hombres, sino contra la sombra del olvido espiritual. Un combate de oración, de amor y de sacrificio, un testimonio que, siglos después, sigue ardiendo como una llama en medio de la historia, legado y llamado para hoy». El amanecer del 2 de noviembre de 1148 fue distinto en la abadía de Clairvaux. Los monjes caminaban en silencio, con el paso lento y el rostro grave. En una celda humilde, iluminada apenas por la luz que se filtraba entre las rendijas de madera, yacía San Malaquías, el hombre que había devuelto la fe a Irlanda, el reformador que había enfrentado la corrupción con mansedumbre y el cansancio con esperanza. Su respiración era débil, pero su mirada estaba viva, fija en el crucifijo que colgaba frente a su cama. A su lado, San Bernardo de Clairvaux, su amigo y hermano espiritual, sostenía su mano y murmuraba oraciones. Los que estaban presentes contaron después que en aquel instante la habitación se llenó de una paz tan intensa que parecía sobrenatural. Malaquías, con una voz casi imperceptible, susurró: «He deseado ver el rostro de mi Señor, y ahora, por fin, viene a buscarme». Y tras una breve pausa, su alma partió serena, como una llama que se apaga suavemente cuando ya ha iluminado todo lo que debía. Su cuerpo fue sepultado allí mismo, en Clairvaux, junto al de San Bernardo. Años más tarde, aquel lugar se convertiría en punto de peregrinación, y su nombre sería recordado no solo por los irlandeses, sino por toda la cristiandad. Pero su historia no termina con su muerte. Al contrario, comienza allí su legado vivo, una huella espiritual que ha atravesado siglos, inspirando a quienes buscan en el silencio el eco de Dios. Durante los años que siguieron a su partida, las semillas que había sembrado comenzaron a florecer. Los monasterios que fundó, como el de Mellifont, se multiplicaron por toda Irlanda, convirtiéndose en centros de vida espiritual, educación y hospitalidad. Los monjes cistercienses, formados bajo su inspiración, trajeron orden y belleza a una tierra que había conocido demasiadas guerras. Las abadías se convirtieron en oasis de oración, pero también en escuelas, hospitales y refugios para los pobres. La figura de Malaquías fue canonizada en 1190 por el Papa Clemente III, apenas 4 décadas después de su muerte. Fue el primer santo irlandés oficialmente reconocido por Roma, un gesto que sellaba no solo su santidad personal, sino también la unión definitiva de la Iglesia de Irlanda con el corazón del cristianismo universal. Aquel reconocimiento no fue un simple acto de devoción, sino una afirmación de lo que él había defendido con su vida: la obediencia a la verdad, la pureza de la fe, la caridad activa y la humildad que nace del Evangelio. A lo largo de los siglos, su nombre comenzó a resonar con una mezcla de reverencia y misterio. Y es que, junto a su obra pastoral y monástica, se le atribuyó una serie de profecías que aún hoy despiertan curiosidad y debate. Las célebres profecías de los papas. Según la tradición, durante su primera visita a Roma, Malaquías habría tenido una visión en la que se le revelaron los lemas proféticos de todos los pontífices que ocuparían el trono de Pedro desde su tiempo hasta el final de los tiempos. Los manuscritos, que supuestamente describían cada papa con una frase simbólica en latín, no se publicaron hasta el siglo XVI, pero su contenido fascinó al mundo. Algunos vieron en ellas un mensaje divino, otros una invención tardía. Lo cierto es que, sean auténticas o no, reflejan el aura mística que siempre rodeó al santo. Sin embargo, más allá de lo sobrenatural, lo esencial en su legado no está en las profecías ni en los milagros, sino en su modo de vivir la fe. Malaquías encarnó la reforma no desde el poder, sino desde la santidad. No fue un estratega político, sino un alma transparente que entendió que el cambio verdadero nace en el corazón. Su testimonio se sostiene sobre 3 pilares que hoy, tantos siglos después, siguen siendo un llamado urgente. Primero,
La pureza del propósito. Malaquías nunca buscó gloria personal. En tiempos en que los cargos eclesiásticos eran motivo de ambición y conflicto, él los asumía con humildad, temblando ante el peso de la responsabilidad. En una de sus cartas escribió: «El que busca el poder se aleja de Dios. El que busca servir lo encuentra». Esa convicción lo llevó a enfrentarse con nobles, clérigos y costumbres arraigadas, sin odio ni orgullo, solo con la certeza de que la verdad debía volver a brillar. Segundo, la compasión que se convierte en acción. Su caridad no era sentimentalismo, era servicio concreto. Visitaba a los enfermos, alimentaba a los hambrientos y compartía su manto con los que temblaban de frío. Para él, la santidad no estaba separada de la realidad humana, sino que se expresaba en ella. Quienes lo conocieron decían que, cuando hablaba, sus ojos reflejaban una ternura difícil de describir, una ternura que no juzgaba, que curaba. Tercero, la obediencia y la unidad. Malaquías fue puente en tiempos de división. Irlanda, desgarrada por luchas tribales, encontró en él una figura que llamaba a la reconciliación. Su fidelidad a Roma no fue política, sino espiritual. Creía que la unidad era signo de amor y que la Iglesia debía ser una sola familia bajo un solo pastor. A lo largo de los siglos, su memoria se ha mantenido viva en la devoción del pueblo. Cada 3 de noviembre, día de su fiesta litúrgica, las iglesias de Irlanda y del mundo recuerdan su ejemplo con oraciones y cantos. En muchos lugares se conserva la costumbre de encender una vela por los reformadores de la fe, en recuerdo del fuego que Malaquías encendió en los corazones dormidos. Su figura también se ha convertido en símbolo de esperanza en tiempos de crisis espiritual. En épocas donde la fe parece desvanecerse bajo el peso de la indiferencia, su vida recuerda que incluso en las tinieblas más densas, una sola luz puede transformar el paisaje. Su existencia es un recordatorio de que los grandes cambios comienzan con una sola alma dispuesta. En Irlanda aún se narran leyendas sobre su paso. Se dice que su bendición calmaba tormentas, que su oración ahuyentaba epidemias y que en los lugares donde predicó, los campos florecían con una abundancia inesperada. Pero los historiadores coinciden en algo más profundo. El verdadero milagro de Malaquías fue haber devuelto al pueblo la confianza en su propia fe. En la abadía de Mellifont todavía hoy se conserva un silencio especial. Las piedras, cubiertas de musgo, parecen susurrar su nombre. Y cuando el viento sopla entre las ruinas, los peregrinos aseguran que se siente una presencia serena, como si el santo siguiera caminando entre ellos, guiando a las almas que buscan a Dios en medio del ruido del mundo. San Bernardo, en su biografía de Malaquías, escribió palabras que resumen la esencia de su amigo. Su rostro irradiaba una alegría que no era de este mundo. Tenía la sabiduría de un anciano y la inocencia de un niño. Si alguna vez dudé de que el cielo tocara la tierra, bastaba mirarlo para creer. Ese retrato, trazado por quien lo conoció de cerca, ha sobrevivido a los siglos. Nos muestra a un hombre que, sin ostentación ni milagros espectaculares, cambió la historia de su país. Un hombre que entendió que la verdadera batalla no se libra con violencia, sino con oración, y que la victoria más grande no es conquistar el poder, sino conquistar el alma propia. Hoy, al mirar hacia atrás, su figura se alza como símbolo de integridad en medio de la corrupción, de fe en medio de la duda, de entrega en medio del cansancio. Su voz sigue resonando, silenciosa pero firme, recordando que cada época necesita sus propios reformadores, sus propios constructores de esperanza. Y así, más de 8 siglos después, su legado continúa. En cada monasterio que aún guarda su espíritu, en cada corazón que elige servir sin buscar recompensa, en cada creyente que decide mantener viva la llama de la fe en tiempos difíciles, San Malaquías sigue caminando, no en las calles de piedra de Armagh, sino en los caminos invisibles del alma humana, donde su llamado, el llamado de lo imposible, no ha dejado de resonar.